Hola a todos. Esperando que se encuentren bien, les saludo cordialmente. Continuando con el ciclo de formación de este año 2022, en el que el tema central aborda las parábolas de Jesús. Hoy trataremos de compenetrarnos un poco más en las enseñanzas que nos deja Jesús en la parábola de los talentos. Los expertos han clasificado las parábolas en 5 categorías, según su contenido e intencionalidad. Así, en un grupo podemos encontrar las parábolas del reino de Dios o de los cielos. Y como por ejemplo podemos nombrar la parábola del grano de mostaza. En otro grupo encontramos las parábolas de la respuesta a la llamada, entre las que destaca, por ejemplo, la parábola del sembrador. Están también las parábolas de la misericordia, entre las que se ubica la parábola del hijo pródigo. Otro grupo aglutina parábolas heterogéneas llamadas de las virtudes, porque tienen en común enseñar una virtud o prevenir sobre algún vicio. Y entre estas podemos encontrar, por ejemplo, la conocida parábola del fariseo y el publicano. Y por último está el grupo de las denominadas parábolas del juicio divino, entre las cuales está la parábola de los talentos. En el capítulo 25, a partir del versículo 14, San Mateo nos relata esta última de esta forma. Comillas. Es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Y se marchó. Inmediatamente se fue el que había recibido 5 talentos, se puso a trabajar con ellos y ganó otros 5. De igual modo el que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido uno solo se fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el amo de aquellos siervos y les pidió cuentas. Llegado el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 que he ganado. Su amo le dijo, bien, siervo bueno y fiel, ¿has sido fiel en lo poco? Yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 que he ganado. Díjole su amo, bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó por fin el que había recibido un solo talento y le dijo, Señor, sé que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve por eso miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Le respondió su señor y le dijo, siervo malo y holgazán, sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Debía por esto haber dejado mi dinero a los banqueros, y al volver yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quítenle por tanto el talento y dénselo al que tiene 10. Porque a todo el que tenga se le dará, y abundará, pero el que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, arrójenlo a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Creo que nos queda claro la primera enseñanza de la parábola, ¿cuál es?
la existencia de un juicio divino particular. Es decir, que cada uno de nosotros encontrará al final de nuestras vidas, es decir, cuando debamos rendirle cuentas al Señor. Me parece oportuno señalar aquí, como una breve contribución a la importancia que reviste el que nos compenetremos cada vez más de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que ya algunos libros y algunos profetas del Antiguo Testamento hacen claras referencias al juicio final, aunque los más antiguos se refieren más bien a un juicio colectivo que a uno particular. Así, en el libro de Joel, por ejemplo, uno de los más antiguos profetas escritores, en el capítulo 4, del versículo 2, encontramos la referencia a un juicio final. Dice: reuniré a todas las naciones y las haré bajar del valle de Josafat. Allí entablaré juicio contra ellas a favor de mi pueblo y de mi heredad, Israel. Pero el profeta Malaquías, uno de los últimos profetas, cuando sale al paso de los que se quejan de la falta de recompensas que tiene el servir a Dios y guardar su ley, dice: pero los temerosos del Señor hablan entre sí de otra manera, y el Señor les atiende y escucha. En su presencia se escribe un libro de memorias en favor de los que temen al Señor y honran su nombre. Serán mi propiedad, dice el Señor de los ejércitos, el día que yo actúe. Luego agrega: vean que llegará el día, ardiente como un horno, en que todos los arrogantes y los que practican la impiedad serán como paja. Pero para ustedes que temen mi nombre, se elevará el sol de justicia. Pues bien, aunque el libro de Malaquías asegura la promesa de un juicio con premio y castigo, todavía no queda totalmente claro la particularidad del juicio. Sin embargo, en el libro de la sabiduría, en el capítulo 5, encontramos palabras referidas al premio de los justos. Los justos, en cambio, viven para siempre. En el Señor está la recompensa y el Altísimo cuida de ellos. Por eso recibirán de manos del Señor la dignidad real y una diadema hermosa. Pero como el libro de la sabiduría fue originalmente escrito en griego, el judaísmo no lo reconoce como libro inspirado. Y además, recordemos que en los tiempos de Jesús había disparidad de creencias. Los saduceos no creían ni en la resurrección ni en la vida eterna, y los fariseos creían ambas cosas. Por lo tanto, la parábola de los talentos aportaba a los que la oían la certeza y la inmediatez del juicio particular a la muerte de cada uno. Dado entonces el contexto y finalidad de la parábola, trataré ahora de desglosarla un poco para sacarle más provecho. En primer lugar, la parábola comienza diciendo que, comillas, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, y agrega: a cada uno según su capacidad. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? En primer lugar, que no se medirá a todos con la misma medida, sino conforme a lo que cada uno ha recibido. Lo que, por cierto, nos parece una lógica conclusión de justicia, aunque a veces no nos acordamos mucho de ello y prejuzgamos con injusta severidad a los demás. En segundo lugar, Dios no nos exigirá nada que no podamos hacer con las capacidades individuales que hemos recibido, sino a cada uno según su capacidad. Por eso nos tiene que llevar a reflexionar a quienes hemos recibido mucho: la educación y la fe, una familia en la que pudimos crecer sin grandes problemas,
una ayuda espiritual cercana para volver a Dios si nos hubiéramos alejado de Él, la posible comodidad material, etc. Nos fijamos y hacemos muy bien en los desfavorecidos materialmente, pero no nos fijamos mucho en los menos favorecidos espiritualmente, en circunstancias que quizás Dios nos dio talentos para ser más apostólicos y así acercar más almas a Él, como por ejemplo la facilidad de palabra, una profesión que nos ha dado prestigio y por cierto el don de la fe. No nos olvidemos que la misión de la Iglesia, y nosotros somos Iglesia, es difundir el Evangelio para que todos se salven. La idea entonces es aprovechar bien los talentos recibidos, especialmente aquellos con los que podemos ayudar a los demás. Continuando con la parábola, cuando los que habían recibido 5 y 2 talentos le dicen al Señor: tus 5 talentos han rendido otros 5 y tus 2 talentos han rendido otros 2, el Señor les dice: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Como podemos ver, el Señor no les promete un premio muy concreto que digamos. Es más, les dice que han sido fieles en lo poco, lo que para quienes le oían en ese momento debe haberles sorprendido, porque según el lugar y la época, un talento equivalía nada menos que a unos 30 kilos de plata. Pero luego agrega: yo te confiaré lo mucho. Y aunque no hace una descripción de ese mucho, porque no puede haberla, sabemos por San Pablo, cuando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, citando a Isaías, en el capítulo 64, versículo 4, nos dice que, comillas, ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó por el corazón del hombre, las cosas que preparó Dios para los que le aman. Es decir, el premio será muy superior a 1, 2 o 5 talentos. Además, el Señor les agrega: entra en el gozo de tu Señor. Creo que ni siquiera podemos imaginarnos lo que debe ser entrar en el gozo del Señor para siempre. Pero seguramente lo que más nos llama la atención en la parábola es lo que pasa con el que ha recibido un solo talento. Porque bien podríamos decir que no ha hecho nada malo. No ha robado ni malgastado el dinero, ni defraudado a nadie. Pero, y aquí viene el mensaje, tampoco había hecho nada bueno. Esto podría interpretarse como una llamada de atención para las personas que disimulan su egoísmo diciendo que no le han hecho mal a nadie, sin darse cuenta que lo mismo podría decirse de su gato o de su perro. Seguramente esas personas viven para sí mismas, haciendo lo mínimo para no quedar mal con el prójimo o con Dios, si es que tienen algo de fe. Son los que quieren cumplir con Dios, pero se quejan a veces de que la moral de la Iglesia, a la que se paran consciente o inconscientemente de Dios, como si no fuera el cuerpo de Cristo, es, comillas, demasiado estricta y no les comprende. O bien se excusan en el mal comportamiento de algunos de sus miembros. Hasta aquí hemos visto el premio que nos espera si usamos bien los talentos recibidos. Pero, ojo, al final de la parábola y al terminar la reprimenda al que había recibido un solo talento,
nos dice: por lo tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, arrójenlo a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. La valiosa enseñanza, entonces, que nos deja esta parábola es que debemos aprovechar los talentos que Dios nos dio, muchos o pocos, para hacer el bien a los demás. En este sentido, creo que sería bueno además tener presente lo que nos señalaba en la homilía el sacerdote que presidió la misa de 12 en nuestra parroquia el último domingo de agosto, en la que correspondió leer el evangelio que aborda esta parábola. El sacerdote nos decía: la primera norma de la moral es hacer el bien y evitar el mal. No dice solo que debemos evitar el mal, sino, en primer lugar, hacer el bien. Por eso, el que había recibido un solo talento y que en lugar de trabajarlo lo enterró, recibió tan dura sentencia del Señor: siervo malo y holgazán, es decir, siervo inútil. Qué duro. Pienso que ninguno de nosotros quisiera recibir esa sentencia en nuestro juicio particular, aunque quizás no hayamos hecho nada malo, ni hayamos sido ni ladrones, ni homicidas, ni adúlteros, pero vivimos una vida sin aprovechar los talentos recibidos. Terminamos esta exposición pidiéndole a la Santísima Virgen que interceda por nosotros y nos ayude a descubrir nuestros talentos para ponerlos al servicio de los demás. Junto con desearles lo mejor, los invito a ver el próximo capítulo en 14 días más, en el que se comentará otra parábola de Jesús. Hasta pronto y gracias.